La religión cristiana, tal como está organizada, ha sido y sigue siendo el principal enemigo del progreso moral en el mundo. Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? 1927. El cristianismo es la más infame de todas las religiones. Voltaire, Carta a Federico II de Prusia, 1767. El Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción. Richard Dawkins, El espejismo de Dios, 2006. El cristianismo no solo es falso, es una enfermedad venérea de la mente. Christopher Hitchens, Dios no es bueno, 2007. Jesús murió como vivió, engañado. Voltaire. Jesús es una figura de sustitución del Padre, un producto del deseo infantil. Sigmund Freud. Iglesia, sea bienvenida a nuestras reuniones dominicales, en donde vez con vez buscamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Como saben, ya hemos transitado por el Evangelio de Marcos, ya lo terminamos, y nos estamos introyectando al estudio de Primera de Corintios, una carta que personalmente anhelaba mucho poder analizar por la gran temática que ésta presenta. Es sin duda una carta muy buena y muy poderosa para nosotros, particularmente por una situación. Corinto se dice que es una radiografía de la iglesia latinoamericana. Es decir, cuando usted analiza la iglesia de Corinto, prácticamente está analizando la iglesia latinoamericana. Esto no lo digo yo, lo dice un erudito llamado Gary Shogen, y personalmente comparto esta opinión. Para este autor dice, Corinto es una iglesia adolescente. Es una iglesia que ya que no se encuentra necesariamente en la infancia, pero que tampoco ha desarrollado y se ha introyectado a la madurez. Es una iglesia que está creciendo, que Latinoamérica ya no es la niña de Estados Unidos ni de Europa, pero que aún le falta ese desarrollo que la vida adulta te da. Y este autor nos lleva y nos dice, piensa en tu adolescencia, ¿no? Muchos de aquí no quieren pensar en su adolescencia o no queremos pensar en nuestra adolescencia. Dios ya nos sanó, ¿verdad? De esa etapa. Pero piensa en tu adolescencia, ¿no? ¿Cuáles eran las características primordiales? Bueno, el autor dice, hay un vaivén de energía. Un día o una semana tienes una energía impresionante para hacer las cosas, pero al siguiente te quedas postrado en la cama porque no tienes energía de hacer nada. Y el autor comienza a hacer una analogía con la iglesia latinoamericana. A veces las iglesias somos muy pujantes en Latinoamérica y queremos hacer mucho y de pronto no hacemos nada. El adolescente cree o tiene una seguridad en sí mismo, cree que lo sabe todo, cree que tiene respuestas para todo. Pero después cuando los problemas vienen, el adolescente va en busca del refugio de sus padres para que le solucionen grandes partes de la vida. El autor dice, la iglesia de Corinto y la iglesia latinoamericana sin duda son así. Creen que ya tienen las respuestas para todo. Sin embargo, hay momentos en los que no saben muy bien cómo han de proceder en la vida. El autor señala, el adolescente es vacilante. Se enamora 50 veces en un mes de diferentes personas y se desenamora otras 50 veces de esas mismas personas, porque está en búsqueda de la identidad, está en búsqueda de encontrarse, de ver qué le gusta. Insisto, mucho ya Dios nos sanó, ¿verdad? De todo eso. Pero así es la adolescencia. Y nosotros vemos que las iglesias un día somos teológicas, otro día queremos la apologética, otro día queremos misiones, otro día queremos la oración, otro día queremos hablar en lenguas, otro día queremos, porque estamos en la búsqueda de esa identificación. Interesante analogía, ¿verdad?
Pero para nosotros ver si esto es así, debemos de encontrar información sobre la iglesia de Corinto. Y para ello tenemos que retrotraernos al apóstol Pablo. Pablo hizo varios viajes misioneros a lo largo de su vida. El segundo viaje de misionero es presidido por una visión de un hombre macedonio que le señala: ven acá a predicarnos. Pablo, en conjunto de otros colaboradores, van hacia Macedonia, y en ese trayecto Pablo y sus colaboradores van predicando el evangelio, y conforme van avanzando por las ciudades, alguno de ellos se va quedando para fundar iglesias. Total que Pablo llega solo a Atenas, la tierra de Sócrates, la tierra de Platón, la tierra de Aristóteles. Aristóteles, que estuvo 300 años antes aproximadamente de cuando Pablo llega. La tierra del saber, la tierra de la filosofía, la tierra de la sabiduría. Y llega Pablo con este mensaje disruptivo. Y Pablo en Atenas comienza a platicar sobre el evangelio, a predicar a los transeúntes, y llega inclusive hasta predicar en el concilio de Atenas. El concilio de Atenas era lo que hoy nosotros conocemos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí se dictaminaban leyes. Hasta esas esferas llegó Pablo. Pablo continúa su trayecto, camina 80 kilómetros y llega a la ciudad de Corinto, una ciudad griega que está influida por todas estas filosofías, por todos estos saberes. Y cuando uno llegaba en aquellos años a la ciudad de Corinto, las puertas de la ciudad lo recibían con una calle ancha empedrada, una calle ancha empedrada que recorría toda la ciudad en aproximadamente 30 minutos. Corinto era una ciudad altamente bulliciosa, había mucho ruido. Cuando entrabas a Corinto llegabas al puerto del Cayo, por toda esa avenida, y el centro de Corinto era un centro chiquito, no era un centro grande, y en el centro se encontraban edificios gubernamentales. Pero lo que más sorprendía de Corinto eran los grandes monumentos que se dedicaban al divino César, Apolos, Afrodita. Era una ciudad sumamente llena de ídolos. A las periferias del centro había ágoras o mercados, y en esos mercados pasaban un cúmulo de gente, sean comerciantes, sean prostitutas, sean sacerdotes, todo tipo de gente se enarbolaba en torno a la ciudad. Y ahí es donde llega Pablo. Pablo fácilmente hace amigos en esa ciudad de Corinto, y los hace porque ya en Corinto se encontraban algunas sinagogas judías, que eran las sinagogas judías, las reuniones religiosas israelíes. Y una de las actividades de las sinagogas era reunir a los judíos que venían de visita a Corinto con aquellas personas afines según su profesión. Me explico. Pablo era trabajador de cuero. Cuando llega Pablo, el Sanedrín lo vincula o lo ubica con los trabajadores de cuero. Es ahí en donde conoce a Aquila y a Priscila, una pareja de esposos sumamente piadosos, que el día en que alguien se predique sobre temas de matrimonio y tome como referencia a Aquila y a Priscila, ese día la iglesia se va a nutrir, porque es una pareja de esposos increíblemente piadosos, una referencia sin igual, sin parangón en las escrituras. Bueno, Pablo se encuentra con ellos. Aquila también trabajaba el cuero. Y entonces Pablo se vuelve amigo íntimo de esta pareja de esposos. De hecho, se queda a vivir en su casa un tiempo corto. Pablo se queda 1 año y medio en su primer viaje a Corinto. Y entonces Pablo y Aquila, los hombres pues de esa casa, salían al mercado principal de Corinto a trabajar. Hacían sus artesanías de cuero, y entre tanto que ellos iban al mercado principal, aprovechaban la oportunidad que su trabajo les brindaba para poder compartir el evangelio. Es así como llegaban con Pablo para comprarle sus tiendas, sus manufacturas, y él aprovechaba para hablarles del resucitado a los filósofos, a los aristotélicos, a los socráticos, a los platónicos.
Al cabo de 1 año y medio, los judíos de Corinto rechazan a Pablo y lo quieren expulsar de Corinto y lo llevan al tribunal de la corte del procónsul senatorial llamado Julio Galeón Séneca, que es el hermano de Séneca, el gran estoico, el gran filósofo. Entonces Pablo comparece ante el hermano de Séneca porque lo están acusando de ser un mal judío. Y Séneca, el hermano, no quiere meterse en rollos. Señala, no me interesa si es malo o buen judío, no atenta en contra de mi ciudad, yo te dejo libre, no te expulso. Pero Pablo toma la decisión de irse de Corinto. Entonces, recapitulamos. Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto y después se va 3 años a seguir su misión, y durante la ausencia de Pablo es donde suceden cosas importantes y claves. Pablo ya tenía 1 año y medio edificando una iglesia, y es durante su ausencia que la iglesia comienza a reunirse en la casa de Gallo, una persona que fue ganada por Pablo. De hecho, se cree que la iglesia de Corinto, cuando Pablo se va, era de aproximadamente 60 a 100 personas. 2, 4, 6. Medianamente esa era la afluencia de Corinto. Cuando Pablo escribe a los corintios, era más o menos un aforo similar en cuanto a personas. No es que eran las iglesias, no, era una iglesia pequeñita. Y en ese momento en el que Pablo se va, el ministerio de Apolos revienta. Apolos era un gran retórico que fue ganado por Priscila y Aquila. Y Apolos tenía unas cualidades impresionantes de retórica. Apenas las personas se escuchaban y se sentaban a oírle hablar, eran convencidos por la capacidad de retórica impresionante que tenía. Y Apolos, entonces, su ministerio despega. También durante ese tiempo de ausencia de Pablo, Cefas, que es Pedro, llega a Corinto para visitar a la iglesia. Entonces, como ven, es una iglesia que es altamente cuidada. Es una iglesia que la fundó Pablo, que Pedro la pastoreó, que Timoteo la pastoreó, que Tito la pastoreó, que estaban dedicados al servicio de la iglesia de Corinto, pero que los réditos que Corinto regresaba no eran los ideales. De hecho, Pablo se los hace saber: ustedes no predican el evangelio, hemos invertido tanto tiempo en ustedes, no dan fruto. Si usted se pone a leer con detenimiento Primera de Corintios, va a ver que es una iglesia que habla a las espaldas de Pablo, que lo critica, que lo mangonea, que lo tratan como un perdedor, que lo tratan como una persona que no necesariamente es erudita en comparación a la filosofía, que era medio tosquillo y que impresionaba por carta, pero que cuando llegaba, pues se sabe que era una cosita así. Comienzan a criticar a Pablo a pesar de que él les compartió el evangelio, invirtió tanto tiempo en ellos. De hecho, esta iglesia llegaba al extremo de negar el matrimonio, y entre tanto que lo negaban, se iban con prostitutas. De hecho, esta iglesia llegó al extremo de que entre ellos se demandaban, eran una comunidad de 60 personas y entre ellos se demandaban porque no estaban de acuerdo. Imagínate todo el trabajo pastoral que se invirtió en esta iglesia, todos los recursos, toda la ayuda. Estaba Pedro, estaba Pablo, estaba Timoteo, estaba Tito, todo lo que se invirtió para recibir de la iglesia eso. Cualquier pastor o líder en su posición de Pablo renegaría de su iglesia. ¿Cómo es posible si tanto tiempo invertido? ¿Qué no ven que nosotros hemos dado el tiempo suficiente en ellos y cómo nos pagan? Pero Pablo no es de ese corazón, porque dice la Escritura que todos los días en su ausencia Pablo oraba por esa iglesia. Oraba y oraba y oraba. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Por una sencilla razón.
Cuando Pablo se va de Corintos, la iglesia le manda una carta al apóstol Pablo sobre ciertas cuestiones importantes doctrinales. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer ante lo sacrificado a los ídolos? ¿Es necesario que todos hablemos lenguas? ¿Es necesario que todos tengamos dones sobrenaturales? ¿En serio la resurrección es real? ¿Es viable? Y los corintios le envían estas preguntas a Pablo y Pablo las responde. Y Pablo contesta todas sus interrogantes y esa respuesta es la primera carta de Corintios que nosotros tenemos. Pero aquí hay algo de novela. Esto es mejor que la novela de las 4 hermanos. Fíjense lo que pasa. Cuando Pablo regresa a la contestación de esa carta, los de Corinto están pensando que van a recibir respuestas doctrinales. Y entonces Pablo envía la carta por conducto de Tito. Llega la carta, que era un pergamino de más de 6 metros, cuando lo extendían, que se leía en 1 hora y media aproximadamente todo. Y cuando ven ese bonchezote de pergamino, imagínense los corintios, porque además se tenía que leer en voz alta. Yo me imagino a los corintios, pues es que le preguntamos 3, 4 cositas, ¿no? A ver, échate esa 1 hora y media para escuchar, pues, ¿qué viene ahí, no? Y entonces, la autoridad de la iglesia de Corinto comienza a abrir el pergamino y comienza a leer la carta. Y lo primero son saludos, Dios les bendiga, tú y yo somos uno mismo, vamos bien en Cristo, todo bien, estamos bien. De hecho, agradece Pablo a Dios por su vida y demás. Y hasta aquí todos bien. La iglesia probablemente puede pensarse, bueno, Pablo nos sigue amando. Y de pronto llega el versículo 10. Y el versículo 10 dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ojo, porque he sido informado acerca de vosotros por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Crispo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En ese momento en que se leen estas palabras, Pablo les está diciendo: ustedes me preguntaron por cuestiones doctrinales, pero los chismosos de Cloé, los hermanos de Cloé, me notificaron que entre ustedes hay divisiones. Es decir, cuando ustedes preguntaron por mi opinión, no me dijeron la esencia o el estatus de la iglesia. Ustedes, líderes, se ocuparon en esconderme cuál era la situación moral y ética por la que la iglesia pasaba. Pero los de Cloé me notificaron que entre ustedes se están dividiendo. ¿Se imaginan la cara de los corintios cuando ellos esperaban la respuesta de temas doctrinales? Pablo ya sabe. Yo me imagino que todos voltearon a ver los de Cloé, ¿no? Diego, la escritura no lo dice. De hecho, no se sabe si los de Cloé estaban en la iglesia o eran itinerantes, pero sabían bien qué ocurría en la iglesia. El objetivo es que Pablo ya se dio cuenta. Hay divisiones. Tú dices: soy de Pablo, soy de Apolos, soy de Cefas, soy bautista, soy arminiano, soy reformado, soy pentecostal. No, es que yo soy de MacArthur. No, pero que no, yo soy de Gordon Fee. No, pero que yo soy de Arcis Sproul. No, pero que yo soy de Miguel Núñez. Y les está diciendo Pablo: ustedes están encontrando identidad en hombres. Ustedes están asimilando su camino de la fe en hombres pequeñitos, medianitos, socarrones.
pecadorcillos, no en Cristo. Y no solo eso, sino que una facción critica a la otra. En lugar de estar agradecidos, oye, tienes la retórica de Apolos. Oye, tienes la experiencia de Pedro que caminó por las aguas. Oye, tienes al Pablo, fundador, erudito, teólogo. En lugar de agradecer la multiforme gracia de Dios para la iglesia, no, es que yo soy de uno y como él tiene esto, los demás no lo tienen y yo aquí. Hermano, aquí en la iglesia, por poner un ejemplo, habemos 3, 4 personas que compartimos la palabra y no todos la compartimos de la misma forma. Hay algunos que son más poéticos, más alegóricos y que te suben y te llevan y pareces que estás, y hay otros más, pues como yo, más burditos, más secos, más que yo la doy y la doy, o sea, porque hay una multiforme gracia de Dios. Lo equivocado sería que, no, es que yo soy de Dani, porque él no me hiere tanto, porque me hiere, pero sabe cómo hacerlo, él tiene el tacto, tú no. No, es que yo estoy con el hermano David, porque él es sumamente práctico, él es muy directo en lo que va y sabe cómo hacerlo, lleva una perfecta concatenación de hechos. No, es que yo soy de Sergio, que también ya comienza a predicar, no, yo de Jimmy. Espérame, Pablo está diciendo, no son nada, no somos nada los que estamos aquí. Se trata de Cristo, hay ustedes divisiones, no pongan su mirada en hombres, porque se van a desilusionar. Porque si ustedes encumbran a un pastor como si fuera la última Coca-Cola del desierto, espérate a que lo conozcan. O espérate a que un líder sea conocido bien. Y si tú has puesto tu confianza en un hombre, te vas a desilusionar, te vas a ir a la iglesia, no vas a querer saber nada, porque el cristianismo es una farsa. Y este es el principal problema que Pablo va a abordar durante los primeros 4 capítulos. Ojo aquí, ojo aquí. Durante los primeros 4 capítulos, Pablo va a seguir una retórica griega. Eso es, pongan mucha atención. Pablo va a seguir una serie de 4 pasos para abordar este tema, porque así se hacía en ese entonces. Primero, Pablo va a señalar el propósito de esa sección de su carta. Posteriormente, se va a señalar la razón que es por qué debe tratarse ese tema. Número 3, Pablo va a brindar las pruebas que tengo para darles a entender que en efecto están, en este caso, dividiéndose. Y número 4, Pablo les va a decir cómo deben de vivir entonces. Es decir, yo tengo algo que decirles, dice Pablo, se están dividiendo. Ese es el propósito de esta parte de Primera de Corintios. Y la encontramos en Primera de Corintios 1:10. Ahora, la razón la encontramos en Primera de Corintios 1 del 11 al 17. La razón es porque yo he sido informado por los de Cloé, que unos dicen soy de Pablo, de Apolos, etcétera. La razón que yo les doy para decir están dividiéndose es porque alguien me informó. Ahora, ¿qué pruebas tengo yo, Pablo, de que en efecto ustedes están dividiéndose? Pablo las expone, son varias pruebas a partir del 18 hasta el capítulo 3. Y la primera prueba es la que nosotros vamos a ver, la que me tocó a mí desarrollar. El primer punto es el siguiente. Ustedes se han estado dividiendo porque no se han conformado al evangelio. Fíjate aquí qué interesante. Uno pudiera decir, bueno, Pablo ya asumió que estamos divididos, Pablo ya asumió que hay facciones, que hay que hacer seminarios de unidad. Vamos a unirnos, vamos a predicar sobre lo importante que es estar en conjunto codo a codo y vamos adelante porque es la forma de salir adelante. Pablo no.
Pablo da un giro inesperado y señala en el versículo 18, ustedes están divididos por esta primer prueba que estoy por presentarles, y es que ustedes no se han conformado al evangelio de Dios, que ustedes creen que el evangelio que yo les presenté no es lo suficientemente completo y pleno para mantenerlos unidos, sino que a ese mensaje hay que añadirles cosas. Y ustedes creen que ese mensaje divide. Vayamos entonces del 18 al 25, se los leo. Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para judíos ciertamente tropezadero y para gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo les está diciendo, ustedes han malinterpretado y mal aplicado el evangelio. Ustedes creen que el evangelio produce divisiones. Ustedes no han entendido que el evangelio se centra en un Salvador que vergonzosamente ha sido crucificado. El evangelio no debe de dividirlos en estatus intelectual, en estatus social, en estatus de distinta índole. El mensaje de la cruz es que el Salvador fue torturado y deshumanizado. Y todos deben de creer esto y este es suficiente prueba para mantenerlos unidos. Pero la división comenzó porque un grupo de los corintios creían que la sabiduría del mundo, la filosofía, podía adicionar algo al evangelio de la cruz y podía darle caché, podía darle intelecto, podía darle argumentación racional, podía hacerlo más atractivo para las mentes filosóficas de entonces. Como ese grupo pensaba eso, comenzaron a dividirse. Esta fue una de las razones, porque un grupo ya quería más meterse a la filosofía intelectual. Y Pablo les dice, hey, 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 no, deben de conformarse al mensaje de la cruz. Ahora, Pablo está diciendo, este Salvador que vergonzosamente fue muerto en la cruz, este solo Salvador, su vida y su muerte, tiene la potencia necesaria para cambiar tu vida. Y alguien dirá, el borracho dirá, ¿cómo es posible que un judío de hace 2000 años tiene impacto en mi vida ahora? Y el homosexual dirá, ¿qué acaso ese hombre judío que fue muerto por los romanos puede cambiar mi situación? Y alguien le preguntará a Pablo, ¿qué genuinamente ese hombre de hace 2000 años, por creer en él, tiene relación en mi ansiedad, en mi depresión? Y Pablo contestará, sí, sí, 1000 veces sí. De eso se trata el Evangelio, del Salvador vergonzosamente crucificado que fue y que es dado para ti, para la resurrección de tu alma. Hermanos,
Yo soy partidario de que como cristianos debemos de conocer. Yo soy partidario de que como cristianos debemos de ahondar en filosofía. Yo soy partidario de que como cristianos tenemos que nutrir el intelecto. De hecho, por ahí me dice luego mi esposa, me dice, otra vez publicaste un escrito así, que nadie te entiende, rey. Príncipe, bueno, ella sí me dice, a cada quien le dirán como sea. Príncipe, rey, que nadie te entiende. Que es que tu lenguaje es medio, no puedes, así no va. Le digo, bueno, es que son pues mis redes personales y yo tengo esta necesidad, me gusta mucho, pero yo cuando comparto el evangelio no me pongo a darles temas altamente porque al final de cuentas yo sé una cosa, no te va a salvar la filosofía, no te va a salvar los argumentos, te va a salvar el Cristo crucificado. Ese es el mensaje, no hay nada más. Es bueno lo demás, sí. Es bueno adquirir lo demás, claro. Pero al final, si no resumes y si no entiendes que es por Cristo crucificado, es en vano todo lo demás. Es que hay que ser intelectual para ser cristiano y compartir el evangelio. No es cierto. Tú sabes la cruz, el mensaje de la cruz, con eso. Ahora, si tú puedes, muchas gracias. Si tú puedes desarrollar estas áreas intelectivas, si Dios te dio ese don, hazlo. Yo en alguna oportunidad tuve la posibilidad de compartirla a quien yo conozco en vida, una de las personas que tiene el cerebro más inteligente que había conocido, ¿no? Que tiene doctorados y postdoctorados en Estados Unidos, en matemáticas y demás, ¿no? Perdón. Y tuve la posibilidad de compartirle y se imaginarán el nivel de argumentación que me presentó. Pero gracias a Dios, este humilde servidor se ha metido en cuestiones medio complejas porque yo fui muy duro de cabeza. Yo no creí fácil. Para mí fue muy difícil llegar a la fe por cuestión intelectiva. Yo no entendía cómo Dios existía, no entendía cómo Dios se había hecho hombre, o sea, un cabezón de primera, ¿no? Y a raíz de que Dios me llama y me vuelve a la vida, comienzo a desarrollarme en esta área porque yo necesité mucho de esa área. Total, que en algún momento tuve la oportunidad de compartirle, duramos más de 2 horas, 3 horas hablando, una argumentación muy fuerte intelectivamente hablando de él. Y por la misericordia de Dios contestar, 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 contestar. Y al final terminé, pero sin Cristo no somos nada. Y aproveché para compartir el Evangelio. ¿Qué se hace con esta parte intelectual y demás? Quitar las hojas. Para que cuando la persona ya quite todas esas objeciones de carácter racional, entonces el Evangelio llegue. Yo sé que esto no es para todos, yo lo entiendo, pero si tú estás llamado a eso, es bueno desarrollarte en estas áreas, pero no creas que el conocimiento mucho va a convertir a la persona. Es el mensaje de la cruz, es el mensaje vergonzoso del Salvador crucificado. Ese es el mensaje que cambia a las personas, no otro. Y de hecho Pablo lo señala, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Nosotros creemos que la palabra de la cruz tiene poder, pero aquellos que no, que están perdidos, lo ven como algo risible. Se ríen del mensaje de la cruz. No que el mensaje de la cruz no tenga razón. Tú tienes el argumento cosmológico, el argumento ontológico, el argumento teleológico, tú tienes las 5 vías de Tomás de Aquino, tienes muchas cosas para defender intelectivamente el Evangelio. Y los ateos que se han levantado principalmente en contra del cristianismo, uno piensa es que tienen razón. No, no es cierto. Es que parten de una falla moral. De hecho, es lo que dice Pablo cuando señala, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ojo aquí, Pablo está citando a Isaías.
Y si usted lee esta cita de Isaías, usted va a ver que estas personas no creían en Dios no por un tema de limitación intelectual, no creían en Dios porque había una falta moral en ellos. Por eso Freud se levanta y dice, es que Dios, pues es la explicación infantil, pero lo que no te dicen es que Freud perdió a su hija Sofía en 1920 a una edad temprana, y dicho por él, su vida cambió radicalmente. Por eso Marx se levanta como ateo, pero no te dicen que fue un niño que vivió en una pobreza extrema, en condiciones insalubres, que perdió 4 hijos y que a partir de ahí su vida cambió. Por eso no te dicen que Jean-Paul Sartre, que Jacques Derrida, que Foucault, que Simone Beauvoir, que todos estos franceses del 70 firmaron una carta para la despenalización de tener relaciones sexuales entre mayores y niños. Eso no te dicen. Entonces te hacen creer que hay un intelectualismo detrás. No es cierto, hay una falla moral. Sufrieron tanto que no pudieron explicar su sufrimiento y concluyen en su bitácora, Dios no existe. O quieren ser pedófilos, quieren ser pederastas, quieren tener relaciones sexuales como los franceses del 70, eliminemos a Dios de la ecuación, porque sin Dios no hay moral. No, nunca pasó por la parte intelectual, pasa por una falla moral. Y a partir de la falla moral, estos pseudosabios del mundo desarrollan su intelectualismo, porque no les conviene que Dios exista. Porque si para intelecto vamos, de nuestro lado tenemos a Isaac Newton, cristiano anglicano, Gregorio Mendel, monje agustiniano católico, George Lamaitre, sacerdote católico belga, el que propuso por primera vez la teoría del Big Bang, Michael Faraday, cristiano protestante, que descubrió la inducción electromagnética, Robert Boyle, cristiano anglicano, que fue el padre de la química moderna, Arthur Compton, cristiano protestante, que fue premio Nobel. Y si quieres filosofía, tenemos a Hipona, a Santo Tomás de Aquino, que es considerado el segundo o tercer filósofo más grande de todo el mundo. Tenemos a Chesterton, a C.S. Lewis, a Ratzinger. ¿Quieres intelecto? Intelecto tenemos. Y juegan de nuestro lado. Y Pablo los reta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice un predicador, tráeme a tu gallito Giro. ¿Dónde está tu bueno? ¿Dónde está tu profesor de filosofía? ¿Dónde está el más grande intelectual? Tráemelo. Porque si el intelecto se va, tenemos. Pero Pablo continúa y dice algo impresionante. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El intelecto lo tenemos, pero eso no salva. ¿Qué salva? Que un hombre hace 2000 años, Dios hecho hombre, vino a este mundo, vivió la vida que tú no podías vivir, murió la muerte que tú no podías morir, fue perfecto, Él cargó sobre sí el infierno, Él pagó tus pecados, y si tú crees en Él, tú serás resucitado como Él fue resucitado al tercer día. Ese mensaje salva. Solo ese mensaje. No intelectualoide, no pseudofilosófico. Ese solo mensaje salva. Y dice Pablo, para los judíos, esto que les acabo de decir es tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tú presentas este mensaje a los judíos y ellos quieren señales. Pero los judíos, bueno, hermanos, ¿no te has encontrado en una situación en donde yo voy a confiar a Dios si bendice a mi hijo? Caray, ¿cómo? Sí, es que para que yo pueda confiar en Dios, tiene que bendecir a mi hijo.
Porque si no bendice a mi hijo, ¿cómo voy a confiar en Dios? Es hacerle una manita de puerco a Dios, ¿no? Haz algo por mí y entonces yo creo. Es similar a lo que dicen los judíos. Piden señal para yo creer. Quiero que tú me mandes una señal para entender que tú existes. Espérame, estás tentando a Dios. A Dios no se tienta porque eso es diabólico. ¿No hizo Satanás eso? Si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Poniendo en tela de juicio el carácter divino de Jesús. Si eres hijo de Dios, quiero sanar. Pide tu milagro, declara tu milagro y entonces confiarás en Dios. No, no es así. Tú confías en Dios porque eso es fe. Las personas que te quieren traer el evangelio a través de milagros te están diciendo, no vamos a desarrollar la fe suficiente en ti porque tú tienes que ver para creer. Pero el cristianismo es cree y entonces ves. Y para los griegos esto es locura. Pero dice Pablo, pero para nosotros esto es sabiduría. Por tanto, la exhortación final de Pablo a todo esto que menciona, la vemos en el capítulo 3 del 18 al 22, en el capítulo 4 del 1 al 5 y en el capítulo 4 del 6 al 12. En otras palabras, Pablo ha asumido, se están dividiendo, hay facciones entre sí. Fui informado por los de Cloé, las pruebas es que unos creen que el evangelio divide, pero no es así. Y ahora lo que yo les voy a decir es cómo van a salir de esto. Y Pablo en el 3, 18 al 22 señala, busquen la verdadera sabiduría de Dios y no la sabiduría arrogante de los hombres. Busca a Dios. No busques la sabiduría de los hombres. En el 4 del 1 al 5 señala, desarrollen una actitud correcta a los apóstoles. Acuérdense, somos servidores, somos finitos, no lo sabemos todo. No se trata de que nosotros te resolvamos la vida, porque no podemos muchas veces resolver la nuestra. Se trata de que vayas a Dios, busques el consejo de Dios y el liderazgo y demás te pueden ayudar a aconsejar. Quien aconseja bien, porque luego hay consejos malos, también es cierto. Pero por eso tú debes de determinar el consejo que me está dando tal o cual persona es a la luz de la Biblia o no es. Busca la sabiduría de Dios, no la de los hombres, porque solo ahí encontrarás plenitud. Y finalmente, dice la Escritura, somos únicamente servidores de Cristo. Imiten a los apóstoles en su humildad, sufrimiento en vez de su triunfalismo. El apóstol señala, en lugar de andar buscando allá afuera, vean a quienes les hablaron, a quienes predicaron, vean cómo viven, vean cuánto sufrimiento dieron los apóstoles, vean cuántos se pasaron por ustedes, imítenlos en esa conducta, no en una actitud triunfal de ya lo hicimos, no, en una actitud que va adelante. Y sobre todo dice la Escritura, ¿qué tienes tú que no se te haya dado? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Si tú tienes el día de hoy algo es porque Dios te lo dio. Y haríamos mal en pensar es que como yo tengo esto, soy diferente a los demás y superior a los demás. No, espérate. Si tú tienes algo es porque se te dio a ti. ¿Qué hiciste para ganarlo? ¿Qué hiciste algo para tener ese IQ? ¿Qué hiciste algo para poder expresarte bien? ¿Qué hiciste algo para tener el favor de los hombres? ¿Qué hiciste algo para tener sangre livianita? ¿Qué hiciste algo para tener tus dotes musicales? No, no, no. Todo lo que tienes te fue dado. Actúa como tal. No jactancioso, no soberbio, no dividiéndote por eso. Por el contrario, sabiendo que todo viene de Dios. El mensaje final entonces que tiene esta porción bíblica es la siguiente.
Las divisiones, Dios las odia. Las divisiones infundadas, porque hay divisiones infundadas. Eso luego se va a ver. Pero las divisiones infundamentadas en las escrituras, Dios las odia. Y la primera noción que vemos en Corinto es porque ellos creían y no se habían conformado al mensaje de la cruz. La pregunta que tengo en concreto para ti es, ¿te has conformado al mensaje de la cruz? ¿Genuinamente el mensaje de la cruz lo es todo para ti? ¿O tienes que adicionar cosas para entonces creer que Dios es? Y esta es la primera reprimenda que Dios le hace a la iglesia de Corinto. Se están dividiendo porque se creen pseudo intelectualoides. Esto no debe de ser así. Es el mensaje del Salvador sufriente, vergonzoso para el mundo, que es una locura para los griegos, que es ininteligible para los judíos, pero es el mensaje que cambia vidas. Finalmente, ¿tú cómo creíste, hermano? ¿Tú cómo fuiste llamado a la fe? ¿Te has preguntado por qué tú sí y por qué tu comadrita no? ¿Por qué tú sí y por qué tu hermano no? ¿Por qué para ti el día de hoy estás aquí entendiendo el Evangelio, lo decodificas bien, sabes que es la verdad? ¿Y por qué tus tíos, tus primos no? ¿Por qué tu esposo no? ¿Por qué tu esposa no? ¿Por qué tú sí? Si tu respuesta es, es que fui más inteligente, perteneces al grupo. Si tu respuesta es porque soy más piadoso, eres un divisorio en potencia. Si tu respuesta es que yo tuve el mejor de los maestros y me pude enseñar, no. ¿Por qué estás aquí hoy? Tú sí y otras personas no. Por la misericordia y la gracia de Dios. Porque si te lo hubiera dejado en tu intelecto, y ese es el segundo punto que luego vamos a ver, que hay muchos entre ustedes altamente intelectuales. Pablo va a tronar en la ponencia que viene a los Corintios. Es que ustedes se creen que saben, pero no saben nada. No, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra bonita cara, no es porque somos más piadosos, no es porque somos más humildes, no es porque somos mejores. No, Dios tuvo misericordia y gracia de ti y es por eso. Todo es obra de Dios, no obra tuya. A Dios le plació en su sabiduría que tú conocieras por el poder de la palabra que a los ojos del mundo es locura. Tú estás creyendo una locura a los ojos del mundo, pero estás creyendo en el poder de Dios a los ojos de Dios. Por eso tú crees, por eso tú estás aquí y por eso merecemos darle gracias a Dios siempre y entender que eso nos hace mejores y que eso no es garante de dividirnos. Por eso debes de vivir una vida agradecida todos los días con Dios, porque te trajo sin que tú quisieras muchas veces venir. Este es el evangelio que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el poder de la cruz. Padre, te damos gracias, Señor, por tu predicación. Queremos pedirte, Señor, que podamos asimilarnos a lo que está escrito. No queremos nosotros, Señor, ser de aquellas personas jactanciosas y soberbias que creen que su intelecto o creen que su mérito, Señor, fue suficiente para creer en ti, Señor. Fue el mensaje simple pero profundo de la cruz. Y te agradecemos por ello, Señor. No queremos caer en lo que cayó la iglesia de Corinto, Señor, en dividirse
porque no entendieron bien el Evangelio, mi Dios. No queremos, Señor, encontrar identidad en hombrecitos, en personas que son imperfectas. Queremos encontrar identidad en ti, un evangelio que une, un evangelio que no divide, un evangelio en donde no importa la clase social, no importa el nivel educativo que tenemos, no importa el nivel de inteligencia que tenemos, todos somos uno porque coincidimos en ti, coincidimos en el mensaje de la cruz. Señor, si hay actitudes soberbias o jactanciosas en muchos de nosotros, desde el primero hasta el último, donde nos creemos mejores que los demás, Señor, te pedimos que perdones ese pecado insolente. No queremos, Señor, dividirnos, no queremos, Señor, ser soberbios, no queremos creer que es por nosotros, pero queremos creer, Señor, que fue por tu gracia y por tu misericordia. Y te damos gracias por este mensaje que para el mundo es vergonzoso, pero que para nosotros es poder de Dios para salvación. Sea bendito tu nombre, en Jesucristo. Amén.